nos mudamos a la casa de mis abuelos en 2016, cuando decidieron reducir el tamaño. Yo estaba 9. Habían construido el lugar en el principios de los años Ninety y se encuentra en 5 acres en las afueras de un pequeño pueblo del sur. Bosques y campos abiertos se extienden a su alrededor y un río lento y fangoso serpentea junto a nosotros, línea de la cerca sur, en 2 lados nuestro. La propiedad toca el terreno de nuestros únicos vecinos, un extraño parche torcido de acorage, con un casa que parecía que se hundía en el terreno que la casa era vieja la casa de campo original. Se había construido en el década de 1920 y con el paso de los años había sido añadido de todas las maneras incorrectas, como alguien grapó habitaciones adicionales juntas. Sin un plan, el revestimiento se decoloró y de aspecto suave, cada vez que lo mirabas, parecía húmedo, incluso en seco, días en que el patio era una pesadilla cubierto de maleza, arbustos enredados con enredaderas rotas, fuentes rodeadas de malezas, gnomos cabezas faltantes y basura vieja que parecía, como si hubiera estado allí durante años, bolsas ondeaban en las ramas de los árboles. Una cortadora de césped oxidada estaba en medio de la hierba. Parecía que se había muerto a mitad del trabajo y nunca se movió. Era el lugar que te hizo querer contener la respiración cuando pasaste por allí en el momento en que la casa estaba hogar de 2 hermanas mayores, Violet y Agnes, y 3 niños. Violeta era la más tranquila de las 2, siempre sentado en el porche, en un verde descolorido, mecedora simplemente mirando los árboles. Agnes era más aguda y activa, pero Ella todavía se movía como si le dolieran los huesos. Las mujeres tenían al menos 70 años. Los niños eran sus nietos. El niño Liam tenía mi edad y estaba en mi grado en escuela. Las otras 2 eran niñas llamadas Allison y Kelsey. Eran iguales edad como mi más joven. La hermana Liam era rara. No me agradaba y no quería pasar el rato con él, pero estábamos en la misma clase, así que agrupó mucho y lo tomó como permiso para aparecer en mi casa. Siempre que quería no había golpes ni enviando mensajes de texto, estaría jugando un juego en mi habitación y darme la vuelta y él simplemente estaría allí. Una vez miré por la ventana y vi él haciendo saltos de cañón en nuestra piscina. En otra ocasión caminó directamente hacia él. La cocina abrió nuestro refrigerador y comenzó a comer una porción de pizza sobrante con sus manos, como si no fuera gran cosa. Cuando salimos juntos, él no era divertido, era obsesionado con el anime, como realmente obsesionado, pero no vi ninguno, así que no tenía idea de lo que estaba hablando. Decía cosas raras, líneas en japonés, y me enojo cuando no se reía. A veces se le ocurría esto: míralo a los ojos como si estuviera imaginando algo violento. Una vez me persiguió con un par de tijeras de jardín afiladas, balanceándolos y riendo como era un juego. Otra vez estábamos en un viejo puente de madera que cruza el arroyo, cerca de la parte trasera de nuestras propiedades, y juro que intentó empujarme, afirmó. Era una broma, pero la forma en que sonreía, después de saber que lo decía en serio, los gemelos estaban diferente, silencioso y casi invisible. Su ropa siempre estaba sucia y tenía impedimentos del habla que lo hacían difícil. Para entenderlos era obvio que nadie en casa les ayudaba a mantener sus voces. Estaban distorsionados como si todavía estuvieran niños pequeños. A pesar de que tenían 7 años, se estremecieron fácilmente y siempre. Parecía hambriento. Su padre entraba y salía de la cárcel por lo que no estaba cerca. Y eso nos lleva a la mamá Teresa, la primera. La vez que la vi estaba intentando enganchar un manguera hasta el grifo en el borde de su propiedad, justo al lado de nuestro patio lateral. Ella era alta,
mucho más alta que cualquier otra persona. En su familia y complexión robusta, con cabello largo, cabello negro grueso y rizado, y gafas que parecían pertenecer a los 8. Fue diferente juntado de una manera que el resto de la familia no era ella. La ropa estaba limpia y su cabello siempre estaba limpio. Ella también me sonrió como si fuera ella. Estaba esperando a que viniera. Me preguntó si podía ayudarla con el grifo y dijo que estaba atascado. Caminé. Le di la vuelta y se movió fácilmente. Ella jadeó y aplaudió. Me dijo, yo era tan fuerte y qué suerte tenía ella de que yo vine. Y me sentí orgulloso de ella. Me hizo sentir como si yo fuera algo especial. Entonces ella dijo, ¿sabías que tienes un tercero ojo? Parpadeé. Que ella sonrió más ampliamente y dijo, todos tenemos uno, no un físico, ojo sino espiritual. Ella dijo, te permite ver la verdad, sea cual sea, quiso decir. Antes de que pudiera preguntar algo, ella comenzó a caminar de regreso hacia su casa y me dijo que fuera con ella, y así lo hice. El interior de su casa me impactó como un ola de podredumbre. Olía a comida podrida, mojo. Y algo peor no pude. Lugar basura había por todas partes. Bolsas de basura, comida podrida abierta en platos manchados. Los muebles, incluso los pañales sucios, estaban escondidos detrás del sofá. Intenté salir, pero Teresa me agarró la muñeca y me llevó arriba a su habitación. No era nada. Al igual que el resto de la casa, era impecable, con papel tapiz rosa limpio. Estantes de alfombras llenos de muñecas de porcelana y muebles antiguos muy ornamentados, el aire. Olía agua de rosas y perfume viejo. Fue como si hubiera entrado en un mundo diferente. Edificio me hizo un gesto para que me sentara en un pequeño taburete acolchado en la esquina. Y luego caminó hacia su tocador y abrió un cajón y sacó una plata. Bandeja con una vela negra, un cristal y un libro grueso encuadernado en cuero en el segundo, que lo vi, el pentagrama en la cubierta de mi estómago. Me convertí, mis padres son católicos. Lo sabía lo que significaba ese símbolo. Y de repente, yo empecé a verlo en todas partes, joyero en el marco del espejo. Y, asomándose por debajo de la esquina de la alfombra en el suelo grabada en la madera, salté, lo siento. Mi mamá me quiere en casa. Adiós. No esperé una respuesta y corrí. 2019. Agnes sufrió un infarto y murió. Dentro de la casa escuché que se desplomó. En la sala de estar frente a todos los niños, fui al funeral, fue en esta iglesia bautista en ruinas en el borde. De la ciudad la familia tenía cara de piedra como... No sabían cómo reaccionar excepto una mujer que nunca había visto antes ella. Estaba sentado en el segundo banco, sollozando, tan fuerte que nadie la reconoció así. El año en que Liam desapareció, la historia fue que intentó matar a uno de los gemelos y fue enviado a un centro psiquiátrico. Nunca obtuve todos los detalles, pero mis padres nos sentaron a mi hermana y a mí, noche y dijo en términos inequívocos que nunca más volveríamos a acercarnos a esa familia. Recuerdo sus caras sombrías y serias. Fue entonces cuando todo encajó. Pequeñas cosas que no había entendido. Cosas raras, el miedo. Eventualmente el resto de la familia. Se mudaron, se fueron Violeta, detrás de una anciana frágil, viviendo solo en esa casa derrumbada. Ella falleció solo en 2020, en la casa donde se encuentra su patrimonio. Salió a subasta. Unos meses después, uno de mis viejos, la maestra de primaria, la señora S., compró con su marido. Derribaron la mayor parte de la estructura, pero mantuvo el original. Sección 1920. La misma parte donde la habitación de Teresa había sido. La señora nos invitó. Fui a ver las renovaciones que se hicieron. Hermoso plano de planta abierto, todo nuevo. Electrodomésticos y pintura fresca que nos mostró arriba y ahí
fue cuando mi piel empezó. Arrastrándonos estábamos en su habitación y pude sentirlo, aunque los pisos estuvieran alfombrados. Ahora sabía que el pentagrama todavía estaba ahí, como el suelo que recordé. Sentí náuseas como si algo estuviera pasando. Mirándome desde las paredes, le dije a la señora S. Tenía dolor de cabeza y tuve que irme. Ella estaba decepcionado, porque se suponía que debía quedarme. Cena evité la casa después de eso. Hasta el año pasado la señora me pidió que cuidara al perro, mientras ellos estaban fuera de la ciudad por una semana. Yo dije que sí. Pensé que era solo un trabajo, dinero fácil. Todas las noches llamaba tocaban el timbre y me dejaban entrar. La cerradura inteligente para sus perros, Shih Tzu llamado Muffin y un pequeño pug resoplando, llamado Henry, me saludaba moviendo la cola. Las primeras 4 noches fueron tranquilas. Tranquilo incluso yo alimentaría ni a los perros para que jueguen. Con ellos enciende un poquito la luz del porche y encerrarme. Pero la última noche Estaba a punto de irme cuando Henry empezó ladrando en la escalera. Plantó sus piernas pequeñas y simplemente ladró. Y sobre el Muffin retrocedió gimiendo allí. No había nada allí. Y de repente, golpe de arriba. Otro golpe más fuerte esta vez. No me quedé a investigar, corrí. A la puerta principal se cerró de golpe detrás de mí y lo cerré todo el camino a casa. No pude sacudir la sensación de que algo había seguido. Yo ahora estamos en el año 2025 y no habíamos escuchado ni una palabra sobre la familia en más de 4 años, que es hasta hace poco una niña de la escuela. Me dijo que vio a Teresa en una granja, mercado en un pueblo cercano. Al parecer ella comenzó algún tipo de grupo religioso. Se autodenomina una vidente de la verdad en la que viven. Una comunidad de casas móviles en las afueras. Los volantes de los bosques han comenzado a aparecer en tablones de anuncios y encuestas telefónicas. No confío en ella. Creo que no confío en ella. Teresa es realmente malvada. Quiero decir ella. Descuidó a sus hijos y abandonó a su madre en esa casa para pudrirse. Y creo que ella trajo algo allí, algo oscuro, algo que quedó atrás. Todavía lo tengo. Tienen pesadillas con ella y Liam. Párate al pie de mi cama mirando fijamente. Yo no hablo en absoluto, y cada vez que pasar por esa casa, incluso ahora, me da escalofríos. Las partes buenas, como la pintura. Los muebles son todo a nivel de superficie. El lugar lo recuerda y no lo creo. ¿Alguna vez dejaste ir lo que pasó? Allí mi nombre es Keegan y resido en Michigan con mis padres. La escuela secundaria fue un cronograma decente para mí, ya que lo había conseguido para conocer a varias personas nuevas durante mi tiempo. Allí, obviamente, también tuve algunos gente con la que solía juntarme afuera de la escuela, el único momento en el que realmente me quedé colgado. Salir con ellos fue en lugares como el mío centro comunitario local, donde nos gustaría. Entrenar y jugar al baloncesto de nuevo en mi primer año ya se acercaba. Llegó el fin de año y estaba emocionado. Para las vacaciones de verano que se avecinan, yo estaría comenzando la formación de conductores e incluso comenzar haciendo un trabajo secundario para al menos empezar, ganando dinero. Así que no tuve el comienzo más rápido que tuve. Fue este amigo. Se llama Clayton y yo solía pasar el rato allí. Con él al menos una vez a la semana. Era un grado más bajo que yo. En su último año en la secundaria fuimos buenos. Hasta cierto punto. Amigos, mi papá y yo incluso lo llevamos a un partido de baloncesto de los Detroit Pistons. En un momento dado era un jugador de baloncesto, bastante grande, fanático, por lo que estaba más que ansioso por asistir. Su primer juego, a pesar de toda la diversión, actividades en el pasado,
Fue hasta que yo empezó a estar más ocupado de lo que estaba. Estaba empezando a cambiar un poco. Generalmente me pongo un poco triste o enojado porque no estoy libre en un día específico que él estaba. El tipo de persona que tiene algo bonito, problemas de ira intensos cuando se enojaba. Lo suficientemente lejos como para recordar este día cuando le dije que ya no estaba libre y que me encontraba limpiando la casa. Parecía como si él encontraría los días adecuados en los que yo estoy no disponible para pasar el rato. No lo revisé, mi teléfono hasta que terminé de limpiarlo y me enteré que me eliminó. Snapchat. Le envié un mensaje en Messenger preguntándole por qué se enojó tanto y por qué decidió eliminarme como amigo. Supuse que estaba mintiendo para evitar quedar conmigo. Con él ese pensamiento cruzó mi mente por un tiempo e incluso hice seguimiento con... A veces era porque estaba empezando a... Me vuelvo más desagradable en ocasiones. Mentiría y diría que estoy haciendo algo, ir a algún lugar o planes ya hechos. Con otro amigo se sintió tan excluido que un día cuando el sol se había puesto él, apareció en mi apartamento donde vivía. En ese momento, sin avisarle, le pregunté ¿por qué no me envió un mensaje de texto con anticipación? Nada. Solo me miró fijamente por unos segundos, antes de alejarse lentamente. ¿Por qué estaba él aquí a esta hora? ¿Por qué no lo hizo? Di algo. ¿Por qué me acaba de dar? Esta mirada de Mil como si lo hiciera algo que lo ofendió. No había dicho. A él al día siguiente, que también fue cuando yo desactivé mi Snap Map en Snapchat para ocultarle mi ubicación después de que él, al parecer, me agregó nuevamente hace algún tiempo. Ha pasado aproximadamente un mes y sigue siendo el mismo. La misma persona enojada o triste cuando no puedo. Hazle una visita y fue entonces cuando recibí un mensaje de texto de mi amigo Nick, a quien apenas vi en... Persona que conoce a Clayton y su exnovia Nick, me había contado algunas cosas horribles sobre él y lo que es. Lo hice, pero mi corazón se desplomó cuando escuché de él y la ex de Clayton, que tenía un cuchillo en la garganta de su exnovia y la agredió sexualmente. Yo sabía que él era un psicópata en ese momento, y allí mismo lo eliminé como amigo en todas las plataformas. Sin dudarlo, me envió un mensaje de texto Instagram antes de que lo eliminara de allí. También me llenó el teléfono de mensajes. Me preguntó por qué lo estaba eliminando y solo le dije, necesitaba un tiempo para mí y para mí. Lo agregaría nuevamente cuando esté mejor, pero yo usa eso como excusa para alejarte de él. Esa noche, mientras estaba sola en casa, desde que mis padres se fueron al pueblo de al lado a cenar con algunos viejos amigos de ellos, escuché un golpe en mi apartamento. Puerta, miré por la mirilla y no había nadie allí. Abrí la puerta, me acerqué a inspeccionar el pasillo, pero no había nadie. Me imaginé que era alguien haciendo ding-dong. Me imaginé que no vendrían atrás, pero cuando miré al azar la luz de la ventana del dormitorio estaba apagada. Por la acera noté un pequeño destello. Por el rabillo del ojo lo vi y lo pensé. Era desde el interior del coche de alguien, pero lo sentí. Se me cayó el estómago al ver una figura alta, de pie frente a mi ventana estaba. Le abrí mi ventana y le dije que vete y que no lo quiero aquí. Me dijo que lo dejara entrar para que pudiera. Dime algo. Yo dije firmemente que no y le dije que quería que se fuera, pero cuando él... Empecé a moverme un poco y me di cuenta. Había algo en su mano que no pude entender. Distinguir exactamente lo que sostenía, hasta que lo sostuvo en alto. Y cuando te digo, tenía miedo, me sentí como si estuviera. Voy a desmayarme porque no te conozco. Clayton sostenía un cuchillo en su mano. Le dije que llamaría a la policía, pero ya se había ido cuando la policía había llegado allí. Di lo mejor de mí, descripción de él que podría describir.
A la policía no le he dicho ni una palabra, o de él desde aquella horrible noche, que honestamente no me sorprendería tanto si estaban tratando de matarme mientras estaba en casa. Solo yo creo que tenía intenciones asesinas. Intenciones asumí que probablemente terminó en el reformatorio después de lo que pasó. No solo me horroricé por esa experiencia, pero puede que haya sido uno de los más momentos traumáticos de mi vida, teniendo tú. Que los padres lo hayan aceptado lo hace sentir. Sin duda me alegro de que sea más inquietante. Desconecté todo contacto con él cuando yo lo hice porque creo que si continuaba a seguir siendo amigo de él, probablemente podría haber terminado como uno de sus interminables sacos de boxeo o algo. Muerto. Esto pasó a finales de 2022, cuando yo continué con lo que pensé que sería divertido y sencilla. Primera cita con alguien con quien tengo. Coincidió con ella en una aplicación de citas por su nombre. Era Emily. Y habíamos estado enviando mensajes de texto durante unas 2 semanas, antes de decidir reunirnos. Ambos compartíamos el amor por las películas de terror. Y cuando salió Smile, acordamos que verlo juntos sería perfecto. La primera cita la elegimos una noche entre semana. El jueves fue una función tardía a las 10:15 de la noche y en un pequeño teatro antiguo justo. Fuera de la ciudad me ofrecía a conducir y la recogí alrededor de las 9:30. Parecía normal, amigable, quizás un poco tímida. Ella estuvo tranquilo durante la mayor parte del viaje, pero se abrió una vez que empezamos a hablar de películas de terror que nos gustaban cuando crecíamos. Llegamos allí, el estacionamiento estaba casi vacío. Bromeé sobre cómo este teatro parecía algo sacado de una película de terror. La película en sí tiene luces tenues y neón parpadeante, y ni una sola persona en el vestíbulo. Cuando entramos solo, había un chico trabajando en el mostrador de concesión, y cuando pregunté si iba a ser un teatro lleno, se rió y dijo que estábamos los únicos que habían comprado entradas para esa demostración al principio. Pensé que era genial, sin multitudes. Solo yo, ella y el película. Fuimos al cine 6 y elegimos asientos justo en el centro, aproximadamente 4 filas desde atrás. Hacía un frío que pelaba. Allí, lo cual Emily señaló de inmediato. Le ofrecí mi sudadera y nos reímos sobre lo espeluznante que se sentía ser el único. Los que estábamos en toda la sala, nos sentamos y hablé mientras esperaba los avances. Al principio me estaba empezando a sentir un poco. Había química entre nosotros y me di cuenta de esto. Sería una de esas citas en las que realmente terminar viendo a la persona nuevamente. Entonces, justo antes de que comenzara la película, como justo después del último tráiler y tal como, me di cuenta de que las luces se atenuaron, movimiento por el rabillo del ojo. Alguien entró al teatro. No dijo nada, ni se detuvo a mirar alrededor o revisar su teléfono para ver si tiene asiento números. Como la mayoría de la gente, caminaban. Subí lentamente los escalones y me senté. Directamente detrás de nosotros, quiero decir, directamente allí. Había quizás 100 asientos disponibles, pero él eligió. El que estaba justo detrás de mí se giró hacia Emily. Míralo también, y me dio una mirada extraña. Me miró con cara de ¿en serio? Y me reí un poco y se sentó bajo mi respiración. Figuras, pero inmediatamente sentí algo extraño. ¿Sabes? Esa sensación cuando los ojos de alguien están ardiendo en la parte posterior de tu cabeza. Eso fue lo que sentí cuando miré hacia atrás. Después de 1 minuto o 2 ya no estaba mirando. La pantalla que nos miraba fijamente, solo. Lo vi por una fracción de segundo, pero no se inmutó, ni miró hacia otro lado. Ni siquiera lo hizo. Finge estar interesado en la película que él
Estaba simplemente sentado hacia adelante, un poco como... Alguien podría hacerlo si realmente lo fuera. Entró en una escena, pero su rostro ni siquiera estaba girado hacia la pantalla. Estaba en ángulo. Justo en nosotros, en mí. Le susurré a Emily. Solo me está mirando. Ella asintió lentamente y susurró. Lo sé, intentamos. Ignóralo por un rato, la película comenzó. Y realmente traté de meterme en ello. Pero cada pocos minutos lo sentía de nuevo. Presencia detrás de nosotros. No solo alguien siendo molesto. Esto era diferente allí. Había una intensidad en ello como si él fuera. ¿Esperando algo? Después de unos 20 minutos, me incliné hacia adelante en mi asiento y giré un poco la cabeza para poder mirar hacia atrás con más naturalidad. Lo mismo que él. Todavía estaba mirando. Era de mediana edad. Tal vez, a finales de los 40, estaba bien afeitado de pálido, con una sudadera con capucha gris oscuro. Había algo en él que simplemente parecía vacío, como si ni siquiera estuviera allí mentalmente. Los ojos no parecían vidriosos, como alguien que estaba desconectado de lo que yo vi, que nunca parpadeó, y me di la vuelta. Dio la vuelta y le susurró a Emily. Este tipo realmente me está dando escalofríos. Ella miró. ¿Realmente asustado? Ahora quieres moverte. Lo consideramos, pero ¿a dónde iríamos? Todavía estaría en la misma habitación y ya estábamos en los mejores asientos, moviéndonos. Podría resultar incómodo o incluso provocar. Unos minutos después sentí algo. El tipo me respiró sin hacer ruido. Exagerado, era suave, pero inconfundible. Una exhalación lenta y profunda. Derecha. Detrás de mi asiento, me giré. Y él estaba, inclinándome hacia adelante sobre el respaldo de mi asiento, su rostro más cerca de lo que debería haber estado. Lo miré fijamente y le dije, «Amigo, ¿puedes?» «No». Él no respondió, solo lentamente. Se recostó en su asiento y eso fue todo. Le dije a Emily, «Vamos a movernos». Nos levantamos y caminó hasta la primera fila de la esquina. Apestaba y el ángulo era malo, pero nosotros... Necesitaba distancia, apenas podía concentrarme. La película ya no se quedaba mirando. Retroceda cada 2 minutos y cada... Cuando miré hacia atrás, él estaba mirando fijamente. Directamente hacia nosotros, no se movió. A mitad de la película escuchamos pasos, él bajaba las escaleras. Emily me agarró del brazo y ambos nos abrazamos. Aún así, los pasos se detuvieron unas cuantas filas. Por encima de nosotros no nos dimos la vuelta. No lo hago. No sé cuánto tiempo estuvo allí parado. Se atrevió a mirar y finalmente volvió a subir. A la fila de arriba, le susurré. «Tenemos que vámonos». Ella asintió y tomamos nuestras cosas, y se deslizó silenciosamente mientras salíamos del teatro, y bajó por el pasillo hacia el vestíbulo. Miré hacia atrás a través de la ventana de cristal. En la puerta del teatro, estaba de pie en el pasillo. Ahora no estaba. Mirando la pantalla, él simplemente estaba parado. Allí todavía nos miraba fijamente y nos fuimos. Directo al frente y le dijo a la chica de la concesión que alguien estaba actuando. Realmente extraña en el Teatro 6. Su sonrisa se desvaneció al instante y dijo, «¿Otra vez qué? ¿Quieres decir otra vez?» Dije, y él dudó. Y luego dijo, «Ha estado viniendo al azar durante como un mes. Siempre tarde. Muestra y nunca compra nada, muchachos. No somos los primeros en quejarnos, él». Respondí, «¿Por qué nadie ha...?» «¿Lo echaron?» Parecía incómodo. Dijo, «Técnicamente, no lo hace. Cualquier cosa que diga la gerencia ilegal a menos que toca a alguien o rompe una regla que nosotros. Realmente no puedo hacer mucho». Emily estaba casi. Entre lágrimas preguntó si alguien podía caminar. Nos llevó a nuestro coche y él estuvo de acuerdo. Y uno de los conserjes nos acompañaron a la salida. El tipo, «No. Síguenos esa noche al menos». No sabimos. Pero todo el viaje de regreso yo no podía quitarme el miedo de que pudiera.
He anotado mi matrícula que podría habernos seguido a distancia. Nos vio salir y descubrió dónde Emily vivía cuando la dejé. Semanas después estaba paranoico porque mi policía... Un amigo también me dijo que era un montón de mierda, que no pudieron hacer nada. Sobre él el teatro como negocio se reservaría todo el derecho de patear. Alguien fuera. Evité ese lado de la ciudad. Por un tiempo Emily y yo hablamos un poco, veces después de eso. Pero nunca terminó vernos de nuevo, por desgracia. Creo que ambos estábamos demasiado conmocionados por lo que pasó. Pasó que no he vuelto a ese lugar. Teatro, ya que aunque no veo ninguna reseñas en el sitio web sobre el chico, que me pregunto cuántas personas tienen. En realidad tuve la misma experiencia.